Bueno, ustedes vienen estudiando 1 Timoteo, así que la semana pasada, calculo, no sé si cubrieron todo el capítulo o en 2 semanas, pero se viene hablando ahí de los requisitos de los obispos, de los requisitos de los diáconos, y finalmente cierra el capítulo 3 y dice lo siguiente en el versículo 14, leamos desde ahí, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y es un evangelio en miniatura ahí, ¿no? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Absolutas verdades que plasma ahí el escritor de esta carta. Pero, dice el capítulo 4, pero, a pesar de esto, en contraste con esto que acabamos de ver, el Espíritu también dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos siguientes, no necesariamente en el final de tiempo, sino en los tiempos siguientes, algunos apostarán de la fe, negarán la fe, se alejarán de la fe. Eso significa, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, entre otras cosas, podríamos decir, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas, Timoteo, a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Como decíamos recién, el capítulo anterior va a mostrar con mucha claridad cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Cómo deben conducirse aquellos que anhelan el obispado, cómo deben conducirse aquellos que son diáconos en la casa de Dios, y termina el capítulo con un claro mensaje sobre el misterio de la piedad. Ahora, dice esto, pero a pesar de estas cosas que tienen tanta claridad, también hay mucha claridad de parte del Espíritu Santo, porque dice, el Espíritu Santo dice claramente, el Espíritu dice claramente, sobre este contraste, esta segunda parte de la verdad. La primera parte de la verdad es lo que leemos ahí. Es indiscutible, es grande el misterio de la piedad. Dios hecho carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es indiscutible. Pero así como esto es indiscutible, también el Espíritu da con muchísima claridad lado B del cassette, la segunda parte de esta realidad, que es que claramente va a haber muchos que van a negar esto y va a haber muchos que van a enseñar a negar esto. Ahora, cuando dice el Espíritu claramente, cuando vos te parás en el lugar donde ellos estaban en la historia, eso nos lleva a pensar que había escrituras anteriores y también había revelación de parte del Espíritu Santo en ese momento a través de profetas que daban a entender esto. Por eso lo dice Pablo con tanta claridad, ¿no? El Espíritu claramente. Vamos a leer varios pasajes, así que yo te pido que no te pierdas, que agarres tu Biblia, tu celu, donde tengas la Biblia. Vamos a ir a Deuteronomio 13, porque vamos a leer varios pasajes para corroborar una verdad obvia, que la palabra de Dios no miente, ¿no? Que no se contradice, que el Espíritu lo dice claramente, que cuando en ese momento de la historia el escritor dice, el Espíritu lo dice claramente, tenía un montón de evidencia de que era así. Deuteronomio 13:1 dice así, cuando se levantare en medio de ti profeta, Antiguo Testamento, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, apostatar de la fe, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto.
ley del Antiguo Testamento. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Aclaramos que esto es Antiguo Testamento, no tenemos que matar a ningún profeta en este momento, ¿no? Vamos a ir presos. Jeremías 2, Jeremías capítulo 2. Vamos rapidito con la Biblia, con el celu, Jeremías capítulo 2, versículo 19. Hago una pausita para que busquen. Jeremías capítulo 2, 19. Dice así, Jeremías 2, 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado apostatar tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hechos 20. Vamos, agilicen ahí, Hechos 20, 29. Está escribiendo Pablo también. Se está despidiendo de los hermanos, yendo a su muerte años después. Pero dice Hechos 20, 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lo voy a volver a leer porque escuchaba ruido a hoja todavía. Hechos 20, 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjate la cantidad de versículos del Antiguo Testamento y de Hechos que dan testimonio de esto que acabamos de decir, que la palabra dice con claridad, el Espíritu dice claramente. ¿Cómo se lo decía el Espíritu claramente? Bueno, a través de lo que estaba escrito hasta el momento, de lo que había pasado hasta el momento y quizás de algunas otras profecías que no tenemos escritas. Pablo mismo tenía revelación de parte de Dios y por otro lado había profetas en ese tiempo que hablaban de parte de Dios y el Espíritu les decía claramente, así como el Evangelio es verdad, así como lo que dije al final del capítulo anterior es verdad, esto también es así de fuerte como verdad. Hermanos, para nosotros, el Espíritu lo dice, podríamos decirlo aún con más claridad, con más evidencias, porque nosotros tenemos desde este pasaje en adelante de la Biblia y hay un montón de referencias. Y haremos bien si tomamos el tiempo suficiente para leer esas referencias. Así que vamos a 1 Timoteo 6, estamos ahí mismo, así que no se pueden perder. De 4, una hojita más en mi Biblia nomás. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Y sigue hablando de esto. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, está inflado, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. La recomendación de Pablo es, apártate de los tales. 2 Pedro capítulo 2. Acompáñenme con la lectura que va a ser más dinámico. 2 Pedro capítulo 2. Creo que si Dios repite un concepto tanto en la Biblia, será importante para nosotros rastrearlo, entenderlo y registrarlo. El Espíritu habla con claridad de esto en la palabra de Dios. No es un tema menor. Después vamos a hacer un análisis de si nosotros lo tomamos como algo común, quizás, pero no es un tema menor. 2 Pedro capítulo 2. Hubo también falsos profetas entre el pueblo en el pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué van a hacer estos maestros? Bueno, estos maestros van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y aún, fíjate lo que van a hacer, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero también dice, y muchos van a seguir sus disoluciones. O sea que acá puede haber
tres grupos entre nosotros. Aquellos que sean falsos maestros, porque esto es lo que dice la palabra de Dios, aquellos que lo sigan y aquellos que nos quedemos con la doctrina. Hay que ver de qué lado estamos, ¿no? Pero dice, va a haber falsos maestros y van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahí van los cristianos, ¿no? Y por avaricia, entra siempre la avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Te van a querer comprar con la labia. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condena no se tarda y su perdición no se duerme. Habría que leer todo el capítulo, pero vamos al versículo 10. Los voy a hacer saltar un poquito. Dice el versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, deseo pecaminoso e inmundicia, y desprecian el señorío de Dios. Atrevidos y contumaces. Dice más adelante en el versículo 13, estos son inmundicias y manchas. Fíjate que no se cuida de ninguna palabra. El versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Está describiendo a los falsos maestros. No se sacian de pecar. Seducen, no a cualquiera, sino a las almas inconstantes. Y tienen el corazón habituado a la codicia, de vuelta a la plata, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Dice el versículo 17, estos son fuentes sin agua, no sirven para nada, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas, de vuelta a la palabra infladas, y vanas, seducen con concupiscencias, con deseo de la carne y con disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Fíjate lo que dice Judas 3. Vamos a Judas, capítulo 3. Es imposible, hermanos, ante un tema tan relevante no leer los pasajes que están. Estamos a veces poco acostumbrados a leer mucho en la iglesia, ¿no? Pero seguime con la Biblia y lee lo que está ahí. Y si no te cuesta seguirlo porque es la primera vez que lo lees, anotá los pasajes, después léelos en casa, porque hablan por sí mismos. Judas, Judas versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, característica de estos maestros, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Podríamos seguir, hermanos, ese capítulo también, hay que leerlo completo. Podríamos seguir. Ahora, la palabra de Dios es clara, el Espíritu de Dios es claro. Es claro en el Antiguo Testamento, es claro en ese periodo de transición de Hechos donde Pablo dice, esto va a pasar, yo voy a morir y se van a levantar de ustedes mismos. Van a entrar de afuera y se van a levantar de ustedes mismos lobos rapaces. Y es claro en las cartas a la iglesia, este pasaje no es un pasaje aislado el que nos toca analizar hoy. Es algo bastante común, que está muchas veces en la palabra de Dios. Pero la realidad, hermanos, es que a pesar de todas estas cosas, la palabra de Dios dice que a pesar de todas estas cosas, algunos de nosotros van a apostatar de la fe. Algunos de nosotros vamos a negar la fe. Por eso decía que en este grupo, hoy, en este lugar, hay tres grupos. Están aquellos que se pueden levantar como falsos maestros o que pueden arrastrar a otros a falsos maestros. Y hay algunos de nosotros que podemos ser arrastrados. La clave estará poder analizar cuáles son las claves para no entrar en ese juego. Pero algunos, dice, apostatarán, no me sale esa palabra, apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe, dice el texto. Y fíjate lo que van a hacer. Lo primero que van a hacer es van a escuchar. Se van a dedicar a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas no sobre los demonios, sino impulsadas por los demonios. Yo, la verdad es que no me dejo de asombrar a veces de la forma en que está escrita la palabra de Dios, porque hoy
buscamos palabras que no ofendan. Y cuando vos lees la descripción de lo que está pasando en este contexto que estamos leyendo, dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estaba hablando de personas que se paraban a hablar. O sea, Pablo podía señalar a uno y decir, fulanito que está ahí predicando, ese tiene un espíritu de engañador. Ese que está ahí, que no habla lo mismo que dice acá la palabra, que no dice este misterio de la piedad como yo se los acabo de revelar, ese que está ahí tiene doctrina de demonios. Hoy se nos hace complicado, ¿no? Hoy se nos hace complicado. Hace algunos años, no sé si alguno estuvo acá, pero hace algunos años antes de la pandemia me tocó tocar un campamento Elim, un Elim reencuentro. Y fueron creo que 6 mensajes en todo el Elim y en cada mensaje yo había preparado un PowerPoint y cada PowerPoint, no sé, no me acuerdo, pero tendría que yo 25 diapositivas, una cosa así. Hubo una sola diapositiva en la cual yo quería reflejar, el concepto era parecido, no era este, pero era parecido, quería reflejar que yo creía que en medio nuestro, en ese momento estaba muy de moda la iglesia de Hillsong y los jóvenes iban a comer ahí los domingos, comer de escuchar, justamente, escuchando espíritus engañadores, a escuchar doctrinas que no se condicen con la doctrina, al menos como nosotros las entendemos de la palabra de Dios. No saben, parece que le hubiera insultado a la abuela, no saben lo que pasó con esa sola slide. Hubo gente que en ese momento, yo la verdad que lo hice sin querer, no pensé que iba a patear tanto el avispero. Pero la realidad es que vi gente que cerró la Biblia en ese momento, ofendida porque yo decía eso de estas iglesias masivas que atraen a las personas justamente con toda la descripción que está acá. Hoy estamos súper sensibles y no sé si te diste cuenta que estamos súper sensibles para un montón de cosas, es decir, no podemos decir la verdad, tenemos que maquillarla un poco porque la verdad ofende, pero hay otras cosas que son desfachatadas y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ahora, estos que están acá, dice que tienen una tendencia a escuchar espíritus que engañan y doctrinas de demonios. A pesar de mucha advertencia, hermano, lamentablemente, y lo digo para todas las edades, muchos coquetean con aquellos que se desvían de la doctrina. Coquetean, quieren escuchar, le interesa, y no está tan mal lo que dice Dante Gebel, ¿no? Porque de toda la basura que sacó, por ahí hay una frase que recortan que no está tan mal. Y cuando la escuchás solita, no parece veneno. Cuando escuchás todo lo que dijo, no se ajusta a la doctrina que nosotros entendemos de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Tenemos que tener cuidado con lo que consumimos, con el contenido que consumimos. Una de las cosas que hizo el diablo en este último tiempo fue disponibilizar lo que siempre existió. Vos entendés que estamos hablando que en el Antiguo Testamento había falsos profetas. Hoy también hay falsos profetas. ¿Qué hizo el diablo? Ni siquiera creo que se aumentaron tanto los falsos profetas. Lo que se aumentó es el canal. Droga hubo siempre. Lo que pasa es que hoy yo con mi WhatsApp me pido algo a domicilio y lo tengo en un rato. Pornografía hubo siempre, pero hoy está a la altura de tu celular, a la altura de un clic en tu computadora. Tantas cosas, ¿no? El juego, la adicción del juego. Antes tenías que ir a los burros y gastarte ahí el sueldo. Hoy lo puedes hacer online desde tu casa. Claramente lo que hizo el diablo fue disponibilizar las cosas que nos hacen mal, ponerlas ahí en nuestro celular, ponerlas en nuestra casa, ponerlas a nuestro alcance. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que consumimos, porque podemos estar prestando oído, prestando atención a cosas que son demoníacas, a cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con los templos que visitamos y tenemos que tener cuidado con los lazos que mantenemos. Más de una vez decimos, pero es mi amigo de toda la vida, lo voy a escuchar. Nos vamos a juntar a tomar un cafecito y esa pequeña relación que parece, ese lazo que no logro cortar porque no hablamos el mismo idioma, hace que yo tropiece. Dice Hebreos 3:12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenemos que tener cuidado con este corazón duro de incredulidad para apartarnos del lado de nuestro Dios, para escuchar aquello que nos puede hacer tropezar. Hay cosas que hay que cortarla de raíz. Hay cosas que hay que cortarla de raíz. A veces entra, yo no sé si todos la vieron, calculo que algunos sí, pero ¿vieron los Angry Birds, ¿no? Que vienen los chanchitos? ¿Se acuerdan de la película que la vieron? Vienen los chanchitos y parecen buenos los chanchitos, ¿no? Y la mayoría de los pajaritos se comen el cuento de que los chanchitos son buenos, excepto el pajarito que se da cuenta cómo viene la mano, ¿no?
Muchas veces en la casa de Dios somos así. Dejamos entrar a Hillsong cuando nos traía música que era con letra que parecía buena. Después se instaló como iglesia y enseña una doctrina que ni siquiera es de salvación. Ahora, nosotros la pusimos en nuestro auto, la pusimos en nuestra alabanza y después le tenemos que decir a nuestros hijos, no te conviene ir ahí, ¿no? Entran de una forma, entra por el entretenimiento, entra por un lado que no se nota que es una doctrina de demonios, pero la realidad es que en el fondo no está enseñando la salvación. En el fondo está trayendo un montón de gente y desviándola de la verdad. Por decir un ejemplo, ¿no? Ahora, esta es una cara de la moneda. Los que tropezamos, los que podemos caer, los que tenemos la tendencia a escuchar aquello que nos puede hacer caer. La otra cara de la moneda son los falsos maestros. Dice el versículo 2, por la hipocresía, son hipócritas, de mentirosos, son mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, bueno, van a prohibir una serie de cosas. Yo creo que lo que nombra a continuación, prohibir casarse y abstenerse de alimentos, a la luz de toda la palabra de Dios y de los otros textos que leímos hoy, son ejemplos. No es lo único que prohíbe, porque si se tratara solamente de esto, de prohibir casarse, que claramente es algo que Dios hizo y que es una bendición, y de abstenerse de ciertos alimentos, no sería gran cosa. Pero estos son ejemplos de otras cosas que van en contra de la doctrina del Señor. Ahora, estos falsos maestros tienen ciertas características. Primero dice que son hipócritas. Hay una careta en ellos. Hay una careta de que, y esto lo vas a notar mucho en muchos maestros, falsos maestros que andan dando vuelta, caminan un camino más excelente. No los vas a ver nunca, nunca los vas a ver tristes. Nunca los vas a ver luchando, siempre caminan un camino de victoria, de poder que es mucho más alto que el tuyo. Cuando en realidad seguramente cuando se encierran en su cuarto, y especialmente porque si tienen el Espíritu de Dios lo tienen contristado, si es que lo tienen, seguramente tienen cloacas adentro de su casa, son sepulcros blanqueados. Sin embargo van a mostrar una careta y muchos de nosotros podemos llegar a comprar esa careta. Esa careta nos lleva a seguirlos o esa careta a cierto punto nos lleva a decir, bueno, yo no puedo alcanzar eso que Dios hizo para mí. Ahora, cuando vos vas a la palabra de Dios, vas a ver que los superhéroes, entre comillas, de la fe, cada uno de los que están en la palabra de Dios, son personas que se equivocaron. Pedro negó al Señor y después es la roca sobre la que el Señor construyó la iglesia. Y como él, tantos otros, donde ves personas que son débiles, que no tienen una careta, que se dice que los discípulos cuando el Señor murió se encerraron por temor. Se encerraron por temor. Eran unos cobardes. Y yo estaría con ellos en ese momento, seguramente. Seguramente que sí. La palabra de Dios muestra a los héroes de la fe y cada uno de ellos los muestra con mucha debilidad. Pero estos maestros no, tienen una careta de hipocresía, una careta de decir que tienen victoria cuando no la tienen. También tienen una careta en cuanto a la economía y en cuanto a la sexualidad. Estas son dos cosas que nombraron los textos que leímos. Yo sé que los leímos medio rápido, capaz que no los tenés frescos esos textos. Pero hablan más de una vez de la economía, habla más de una vez de la ganancia deshonesta, del deseo que tienen por detrás de las cosas. Muchos de ellos descaradamente se muestran con autos lujosos, con aviones, con un montón de cosas. La ganancia deshonesta es parte del juego, la careta que tienen. Lo hacen por dinero y también lo hacen por lujuria. Cuando estaba en campaña nuestro presi actual, y no soy de ninguna libertad de nada, libertad en Cristo nada más, pero cuando estaba en campaña, él hablaba de la casta todo el tiempo y decía, la casta quiere poder, se lo decía a Larreta, ¿no? Decía poder, lujuria y dinero, decía, ¿no? Esas son las tres cosas que quiere la casta. Bueno, todos quieren eso, no hay nadie que no quiera eso. Pero es una realidad también en estos personajes. El hecho de poder tener poder, el hecho de la lujuria, porque es algo que viene en el paquete, y el hecho de la ganancia deshonesta. Dice más, dice que son hijos del padre de mentira. Son mentirosos. Van a hacer lo que sea para engañarte el oído. Te van a decir lo que te conviene a vos escuchar para que lo sigas. Por eso nos gustan los mensajes de los falsos maestros. Porque no vienen y me dicen, ¿sabes qué? Tenés una lechuga en el diente. No dice, qué linda que te levantaste esta mañana. Estás espléndida, te va a ir todo bien. No importa lo que hagas, no importa lo que digas, Dios te va a bendecir. Seguí el camino, seguí tu corazón. Tantas cosas que se escuchan, ¿no?
que claramente endulzan nuestros oídos, nos entran, tocan nuestra concupiscencia, nuestro deseo pecaminoso, nos tocan el corazón y nos mienten, lisa y llanamente. Y nosotros nos dejamos mentir si entramos en ese juego, ¿eh? Porque hay un lado A y un lado B, una cara de la moneda y la otra cara de la moneda. Dice que tienen cauterizada la conciencia. Parece ser por este texto que han tenido conciencia. No sé si han tenido el Espíritu Santo. Alguno quizás sea de Dios y esté desviado, pero es muy difícil entenderlo eso. Lo que sí dice es que tienen cauterizada. Cauterizada es quemada la conciencia. Cuando te quemás en algún lugar ya dejás de sentir, ¿no? No tenés esa sensibilidad que tenías antes. Y esto es lo que tienen estas personas. Cauterizada, quemada la conciencia. Es decir, ya no les importa nada. Dice 1 Timoteo 6, lo que leíamos antes en el versículo 4, están envanecidos, llenos de humo, nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, como decíamos recién, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermanos, cada uno de los pasajes que leímos antes, este de 1 Timoteo que van a leer más adelante, el de 2 Timoteo que habla de lo mismo, el de Pedro que habla de lo mismo, cada uno de estos pasajes describe tanto al que tropieza en parte como especialmente a los falsos maestros. Y si agarrás los pasajes que hablan del hombre del último tiempo, vas a ver un montón de características también de estos falsos maestros ahí. Quizás habría que agarrar eso y hacer una lista de características, como tarea para el hogar, para los que son estudiosos, una lista de características de estos falsos maestros. Porque acá menciona solamente estas que dijimos recién, menciona la hipocresía, menciona la mentira, menciona que tienen cauterizada la conciencia, menciona eso, no mucho más. Más adelante habla de que están envanecidos, de que no saben nada, son un ciego que guía a otro ciego. Menciona que deliran acerca de cuestiones y contiendas y palabras, y que son corruptos de entendimientos privados de la verdad. Pero cada una de estas características, si nosotros queremos entender quién es un maestro, que un falso maestro, tendríamos que analizarla. Por supuesto, hoy no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué hacen estos falsos maestros? Bueno, entre otras cosas, por supuesto, lo principal que hacen es que enseñan algo que está en contra del misterio de la piedad que cerraba el capítulo 3. Es decir, fíjate lo que dice el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Una de las enseñanzas es, bueno, no es Dios, es un profeta. Bueno, en realidad es un profeta que subió y recibió y después bajó, y tantas otras variantes en las cuales se descarta esta verdad base, profunda, doctrina fundamental, que tiene que ver con que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y cada uno de estos puntos los va a refutar. Si fue justificado en el Espíritu, si fue visto de los ángeles, si fue predicado a los gentiles o no, si fue creído en el mundo y si fue recibido finalmente en gloria. Cada una de estas cosas, la primera característica del falso maestro es que va a enseñar en contra de la doctrina fundamental que nosotros creemos. Después, por supuesto, a eso van a agregar otras cosas, porque para sacarte plata van a agregar otras cosas. Y por supuesto van a agregar las reglas que este pasaje dice. Van a prohibir casarse y mandarán abstenerse de ciertos alimentos. Hermanos, estos son mandamientos de hombres y para mí son solo un ejemplo de todo lo que estos falsos maestros hacen. Ahora, qué importante es para vos y para mí, si el Espíritu lo dice con tanta claridad y si está tan claro en la palabra, poder entender dos cosas con claridad. Primero, poder fijar un punto en cuanto a la doctrina. Eso es fundamental. Poder tener un lugar donde yo voy y digo, esto es verdad, esto lo creemos así. Y no es tan fácil como parece. Hay cosas que están muy textuales en la palabra de Dios. Y aún las cosas que están textuales en la palabra de Dios a veces son libradas a interpretaciones. Y yo quiero hacer una división acá, porque hay hermanos en Cristo que honestamente interpretan la doctrina distinta que nosotros. ¿Está? No estoy hablando de la doctrina fundamental. No dicen que Cristo no es Dios. No dicen que el perdón de nuestros pecados es a través de otras cosas que no son el creer en Jesucristo, el confesar nuestros pecados a Él para salvación. No dicen eso. La doctrina fundamental, más o menos, estamos ahí. Quizá alguno piensa que la salvación se pierde, pero la doctrina fundamental está ahí.
Ahora, en un montón de otras cosas, honestamente o equivocadamente también, podemos llegar a interpretar la palabra de Dios. Esto no es un falso maestro. Esto es una persona que en honestidad va a la palabra de Dios, busca, quizás en ignorancia, en incapacidad para interpretar la palabra de Dios. Quizás no tan rodeado de maestros como hemos tenido muchos de nosotros, pero que interpretan distinto la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad personal. Y acordate de esto, es personal. No es congregacional, es personal. De poder ir y entender cada una de las cosas que son doctrina fundamental para nosotros, entender por qué y cómo la puedo defender. ¿Por qué es así? ¿Por qué creo lo que creo? Tengo que ir a la palabra de Dios y poder decir, che, si me cruzo con un testigo de Jehová en la facultad y me empieza a discutir ciertas cosas, ¿puedo dar razón de mi fe? ¿O simplemente lo creo porque lo creo? Simplemente lo creo porque por lo que me dijeron. Es necesario, hermanos, que nosotros ahondemos, no tanto en todas las cosas, ¿no? En la cantidad que leemos de la palabra, pero sí en la profundidad. Y especialmente para aquellos que son jóvenes y especialmente para aquellos que no son tan jóvenes, pero no lo han hecho nunca en su vida. Y que en un mano a mano estamos al horno. Es necesario echar raíces en la doctrina. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Cada una de las cosas que nosotros entendemos que son el fundamento de nuestra fe tiene que tener textos asociados que podamos nosotros entender, interpretar, digerir, creerlo personalmente. Me temo que muchas veces tenemos en la iglesia un montón de gente que hereda la fe, hereda las convicciones y que después cuando viene uno de estos falsos maestros son carne de cañón. ¿Por qué? Porque no tienen convicciones personales. Incluso la palabra de Dios dice en Romanos en detalle, porque ya no estamos hablando de doctrina fundamental, pero dice en cuanto a qué comer, qué beber y demás, dice cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, la palabra de Dios nos invita a que nosotros tengamos mojones en nuestra vida, tengamos cosas fijas que digamos, yo creo en esto, por esto y esto. Hermanos, si no tenés eso, sos carne de cañón. Si no tenés eso, sos una vela suelta que en cuanto viene un viento la va a agarrar, la va a inflar y la va a llevar para cualquier lado. Es necesario que atendamos estas cosas para que no nos deslicemos. Es necesario que prestemos atención. No es la teología, a veces pareciera que es una mala palabra en medio nuestro. No, yo vivo por el Espíritu, yo quiero servir, yo quiero predicar. No, hermano, hay que hacer también fundamentos sólidos para nuestra vida. Es necesario, y ¿sabes qué? No se va a terminar nunca en la vida eso, pero en algún momento hay que empezar. Hay que preguntarse qué crees y por qué lo crees y cómo podés argumentar si es que lo crees. Porque si no, estás complicado, ¿eh? Estás complicado. Ahora, además de tener este fundamento sólido, porque, a ver, como dijimos, es una cara de dos monedas. Primero, el que es arrastrado, el que va a negar la fe. Y por otro lado, el falso maestro. El falso maestro lo podemos describir con todos estos textos, un montón de características y entenderlo. Creo que no nos va a costar tanto identificarlo. Pero vamos a hacer pie en nuestra parte, ¿no? Vamos a hacer pie en la parte que nos toca a nosotros para que no seamos arrastrados por estos falsos maestros. Y la primera tiene que ver con tener convicciones firmes. Es la que acabo de decir. Tener convicciones firmes en el Señor. Y la segunda, el cuidado personal. Fíjate que en 1 Timoteo dice, apártate de los tales. En 2 Timoteo dice, a estos evita, cuando habla de todas estas características. Ojo, hermanos, con los que son más misericordiosos que el misericordioso. A veces quieren coquetear con relaciones y con maestros y con contenidos y luego son arrastrados. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Hermano, tenemos claro que hay ciertos contenidos que nosotros no podemos visitar. Y son contenidos cristianos, llamados cristianos. Y hay ciertas relaciones que nosotros no podemos tener. Que hay personas que van a ser para nuestro tropiezo en cuanto a estas cosas. Y tenemos la responsabilidad, como dice 1 Juan 4:1,
de probar los espíritus si son de Dios. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que apartarnos de aquellos que se manejan de esta forma. Tenemos la responsabilidad de no recibir cualquier cosa. A veces he escuchado esta frase, especialmente en los jóvenes, cuando uno le dice, mira, no te conviene ese lugar, no te conviene ese contenido, no te conviene esa relación. Si tenés un fundamento firme y como parte de tu fundamento estás escuchando posturas, bueno, vaya y pase. Pero si tenés un fundamento bastante firme, pero si no tenés el fundamento hecho en la palabra de Dios y te pones a escuchar estas doctrinas, acordate que era escuchar, corres un riesgo tremendo. Tenemos que apartarnos de ese contenido y tenemos que apartarnos de los que se manejen así, de amistades peligrosas, de contenido peligroso. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Hermanos, la realidad es que muchos de nosotros coqueteamos con los falsos maestros. Coqueteamos. Los escuchamos, los consumimos, los compartimos. Hace un tiempo escuchaba una anécdota que me pareció interesante. La aplicaban para otra cosa, pero yo lo pensaba para esto, ¿no? Dice que, esta es una anécdota real, según entiendo, detalle más, detalle menos, que en el siglo XVIII dice que los quirófanos eran prácticamente una sentencia de muerte. Digamos, si vos entrabas a un quirófano en el siglo XVIII, tenías altas chances de quedarte en el quirófano. Incluso esto ocurría en los partos, con las mujeres que daban a luz, muchas de ellas morían después del parto y nadie entendía por qué. Y tratando de poder investigar esto, de poder analizar por qué pasaba esto, los mismos doctores que hacían los partos y los mismos doctores que hacían las operaciones también hacían autopsias, tratando de reducir ese riesgo y casualmente lo que pasaba era que ese riesgo empezó a crecer desmedidamente. Y bueno, hasta que surgieron distintos doctores, pero creo que el más notable de ellos es Louis Pasteur, que empezó a entender que había algo que no se podía ver, que se llamaba gérmenes y que transmitían de una persona a la otra, y que esto era lo que hacía que cuando los médicos operaban a uno sin guantes y sin lavarse bien las manos, siglo XVIII, iban a otro y transmitían una enfermedad, y eso incrementaba el riesgo de infecciones y de muerte, y la persona después se moría en la casa. Y encima, cuando quisieron analizar eso, empezaron a hacer autopsia a la mitad del día y la otra mitad del día operar. Y este tipo peleó muchísimos años después de que descubrió esto, hasta que finalmente le dieron lugar a su teoría y empezaron a esterilizarse y empezaron a lavarse las manos, y eso redujo, pero abismalmente, la cantidad de muertes en el quirófano. ¿Por qué les cuento esta historia, hermano? Porque a veces el problema somos nosotros mismos. A veces el que trae gérmenes en las uñas, espiritualmente hablando, soy yo. Yo no voy a poder controlar que Hilson llegue predicando lo que predica, o que Cash Lunas lo haga, o que quien sea, ponerle el nombre y apellido que te guste. Pero no voy a poder calmar esa sed que él tiene por estafar a las personas. No voy a poder hacer eso. Lo que sí puedo hacer es no transmitir eso. Lo que sí puedo hacer es no consumirlo. Lo que sí puedo hacer es cuidarme a mí y cuidar al que tengo al lado. Lo que puedo hacer es no compartirlo. Lo que puedo hacer es no ir y hacer cola para escuchar un buen recital que me mete basura en la cabeza. Puedo hacer esto para cortar este ciclo, hermano. Tenemos que tener cuidado con lo que consumimos, lo que hay más allá del show que vemos, más allá de la canción, más allá del pastor carismático. Tenemos que tener cuidado con lo que compartimos, tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos. Tenemos que tener cuidado con quienes señalamos, nombramos y vemos como nuestros líderes espirituales, tener buenos referentes. Hebreos 13:17 dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios y considere cuál haya sido el resultado de su conducta. Primero consideren el resultado de su conducta y después dice, imiten su fe. Por supuesto, los versículos que me pidieron termina diciendo, bueno, Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No solamente tenemos que tener cuidado con lo que consumimos, con lo que compartimos, sino también con lo que formalmente enseñamos. Tiene que ser de acuerdo a la doctrina y va a ser imposible
que sea de acuerdo a la palabra de Dios, si la palabra de Dios primero no es la base sólida mía. Te voy a decir un tip. Con venir a la reunión y escuchar la palabra de Dios acá, no alcanza. Te sumo más. Con tu librito devocional, es un montón, te estoy diciendo. Estoy en todas las reuniones, escucho todos los mensajes, hasta tomo nota, no alcanza. El librito devocional, lamento decirte, no alcanza. Para hacer fundamento hay que cavar hondo, hay que trabajar, hay que hacer bases. Y si esas bases son lo suficientemente fuertes, van a sostenernos el día de mañana cuando tengamos dudas, cuando seamos tentados para negar nuestra fe. Que el Señor te bendiga. El principio.